Entonces, a ver si era esto, sí. Fíjense que estos también tienen el audio, ¿sí? O sea que pueden escucharlo después, está toda la explicación. Y lo que vamos a ver en esta unidad, que vamos a seguir con la parte de energía de las reacciones químicas, es lo siguiente. Nosotros hasta ahora vimos, les decía, el balance de masa de una reacción química mediante la estequiometría de las reacciones. Nosotros vimos el comportamiento de los gases, de los líquidos, de las soluciones, en particular las propiedades de las disoluciones, y después empezamos a trabajar un poco con la reacción química y la energía. Si bien ya con la reacción química habíamos trabajado con el balance de materia, en la parte anterior, que fue la parte de termoquímica, lo que trabajamos un poco es con el balance de energía. Bien, nosotros habíamos sacado como grandes conclusiones que las reacciones podían ser exotérmicas o endotérmicas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que exotérmicas eran cuando las reacciones liberaban energía en forma de calor? Y endotérmicas es cuando una reacción necesita energía para producirse. Bien, ahora lo que vamos a ver es si las reacciones se van a poder producir espontáneamente o no. ¿Qué piensan ustedes que una reacción, cómo puede llegar a ser una reacción que es espontánea? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Si yo hablo de una reacción exotérmica que libera calor y hablo de una reacción endotérmica que necesita energía para producirse, ¿cuáles piensan ustedes que tienen más posibilidad de ser espontánea? ¿La exotérmica o la endotérmica? Esto es una pregunta que hago, ¿eh? ¿Cuáles piensan que va a poder ser más espontánea? ¿La exotérmica o la endotérmica? Pareciera la exotérmica. Pareciera la exotérmica. Muy bien, Luis. Porque una reacción es espontánea, ¿sí? Cuando no necesita ningún agente externo para producirse, ¿sí? A eso llamamos espontaneidad de una reacción. Cuando no necesita ningún agente externo continuo para producirse. Si yo tengo que entregar energía a una reacción para que se produzca, ya ahí estoy entregando energía. Entonces esa reacción puede no ser espontánea. Aún así, hay reacciones endotérmicas que son espontáneas, ¿sí? Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser? Si necesita energía para producirse y no le entrego energía, ¿se podrá producir esa reacción? Sí, porque acá vamos a ver un concepto nuevo, que es la entropía, ¿sí? Que es el desorden que se produce en la reacción química o en los procesos físicos y químicos. La entropía es un aumento del desorden y eso también ayuda a que una reacción sea espontánea. O sea que hay dos cosas que a mí me van a indicar que una reacción va a haber dos parámetros que voy a tener que medir para ver si una reacción es espontánea o no, y esos parámetros van a ser, por ahora, la variación de entalpía y la variación de entropía. Ahora vamos a ver, esas dos variables están relacionadas en lo que se llama la energía libre de Gibbs, y vamos a ver de qué manera. Y entonces, de esta manera, sí vamos a poder predecir si una reacción se va a producir espontáneamente o no. Y ustedes dirán, ¿para qué yo quiero saber si una reacción es espontánea? Y quiero saberlo porque voy a ver si yo tengo un proceso químico, siempre hablamos de procesos, de que nosotros estudiamos esto a nivel macroscópico, pero para después trabajarlo a gran escala en un proceso industrial. Entonces yo necesito saber si una reacción, la cual va a ser un proceso industrial, va a necesitar una fuerza externa o algo externo para que esa reacción se produzca, o sea, no es espontánea y voy a tener que hacerla espontánea de alguna manera, o directamente mi reacción se va a producir sin que yo tenga que intervenir y va a ser mucho más económica que una reacción que tenga que ser intervenida. Por lo tanto, todo esto lo vamos a tener, por suerte se puede calcular, se puede saber qué reacciones son espontáneas o no, y a su vez vamos a decir que esto va a depender de la variación de entalpía, de la variación de energía, de la variación de entropía y de la variación de energía libre, que es una combinación de la entalpía, la entropía y la temperatura. ¿Sí?
Bueno, vamos a empezar entonces con los procesos espontáneos, que ya un poco lo estuvimos viendo recién, como para que ustedes tengan una idea, ¿sí?, de qué es un proceso espontáneo, porque lo vimos intuitivamente, como dijo Luis, aparentemente parecería que la que es exotérmica es espontánea. Entonces, un proceso o reacción, acuérdense que estamos hablando siempre de procesos físicos o reacciones químicas, que los cambios de estado son procesos físicos, no hay reacción química. Cuando hay reacción química, cuando hay reactivos y cuando hay productos, es reacción química. Entonces, un proceso de reacción que sí ocurre en determinadas condiciones de temperatura, presión y concentración, se conoce como espontáneo. Un proceso que a una determinada presión y temperatura y concentración se va a producir es un proceso espontáneo, ¿sí? Si no ocurre en ese conjunto de condiciones, se dice que no es espontáneo. El proceso espontáneo ocurre sin intervención externa. Puede haber una pequeña intervención, por ejemplo, la combustión es espontánea, ¿sí? Nosotros necesitamos prender el combustible, por lo tanto necesitamos acercar un fósforo, un encendedor o lo que sea. Pero eso que nosotros decimos que la intervención no es continua, puede haber una pequeña intervención al principio, pero no es continua. Bien, el sentido del proceso espontáneo puede depender de la temperatura en muchos casos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que pasa de sólido a líquido, ¿sí? Acá tenemos hielo, acá tenemos agua líquida, y ese proceso se va a producir, o sea, va a ser espontáneo para temperaturas mayores que 0. Si yo voy a estar en una temperatura de 0 o -2, -3, no se va a descongelar este hielo que tengo acá. Entonces, este proceso es espontáneo para temperaturas mayores que 0. Y si yo lo que quiero es el proceso inverso, tengo agua líquida y la quiero solidificar y formar hielo, ese proceso va a ser espontáneo para temperaturas menores de 0. La voy a congelar a temperaturas menores de 0. Lo voy a tener que poner en un congelador. Bien, en cualquier proceso espontáneo, el camino entre el estado inicial y final es irreversible. ¿Qué quiere decir esto? Que un proceso es espontáneo, se produce para un lado y no se va a producir para el otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A temperatura igual a 0, el sistema se encuentra en equilibrio, o sea, ninguno es espontáneo, el proceso es reversible. A temperatura igual a 0, fíjense que hablamos temperaturas mayores de 0 y temperaturas menores a 0. Los procesos son espontáneos para una determinada temperatura, y a temperatura igual a 0 el sistema está en equilibrio y no es espontáneo, ¿sí? Ni la de la izquierda ni la de la derecha. Bueno, fíjense si nos fijamos un poquito en la vida diaria, que es un proceso espontáneo. Cuando el esquiador está bajando la montaña, si se deja caer, va a ser un proceso espontáneo, ¿sí? Lo contrario no es espontáneo porque va a necesitar usar su fuerza, va a necesitar realizar trabajo o energía para poder subir la montaña, o va a necesitar de un medio de elevación que lo suba hasta la montaña. El que es espontáneo es el proceso de bajada, pero el de subida no. El agua que cae de las cataratas es un proceso espontáneo, ¿sí? Cae y no vuelve a subir sola. Bien, ahí tenemos algo que está oxidado, la oxidación, ¿sí? O la combustión, son todos procesos espontáneos, ocurren. Acá no vamos a medir el tiempo en el cual ocurre el proceso. Nosotros acá lo que vamos a medir es si ocurre espontáneamente o no. La parte de la química que estudia el tiempo en el que se va a producir ese proceso o esa reacción química es la cinética química, que es el estudio de la velocidad de las reacciones. Nosotros acá no vamos a estudiar si se va a producir a corto plazo o a largo plazo ese proceso, sino que lo que vamos a estudiar acá es si se va a producir espontáneamente o no. Después, cuando veamos energía cinética, vamos a ver, cuando veamos cinética química, vamos a ver el tiempo que tarda en producirse esa reacción o ese proceso. Bueno, tenemos otro caso de derrumbe, tenemos el caso del fósforo, que lo prendemos en un proceso un instante, pero después no se va a prender solo, y tenemos un plano inclinado, una bolita que baja por un plano inclinado, que es más o menos lo mismo que vimos con el esquiador, que está bajando la montaña y subiendo. Bien.
Estos procesos espontáneos son además irreversibles. No pueden revertirse, o sea, irreversible quiere decir que no puede revertirse sin un aporte energético externo. Se va a Pregunta. poder producir, pero le voy a tener que aportar energía del exterior. Una pregunta, ¿puede ser? ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Por ejemplo, el esquiador también para bajar necesita de la energía de la gravedad para poder bajar. Pero es espontáneo, existe, y, o sea, si él no hace ningún movimiento, el solo hecho que exista. igual, va a bajar igual. Si él quiere moverse para ir más rápido, es otro proceso. Pero si él se queda así, quietito, baja solo. Es como lo mismo que del plano inclinado. ¿Sí? Está listo. Bien, ahora, para el proceso, el inverso, necesita una energía, porque si no hace nada, no va a poder subir la montaña, o si no tiene un medio de elevación que funciona mediante la energía, no va a poder subir la montaña. Entonces, lo que queda claro es que los procesos son espontáneos y son irreversibles. No se pueden revertir sin un aporte energético externo. Esto es lo más importante. Los productos no se recombinan espontáneamente para dar de nuevo reactivos. Yo tengo una reacción que ocurre. Son reactivos que forman productos, es espontánea, se produce sin aporte energético. La inversa no va a ser espontánea, sino que voy a tener que poner energía. En el ejemplo de la bolita, si queremos que esta vuelva a subir por la pendiente, es necesario un aporte de energía externa, lo mismo que dijimos del esquiador. Y lo mismo que pasa con las combustiones, ¿no? Tenemos que aportar energía. Bueno, dice, procesos espontáneos. Si un huevo cae y se rompe en el piso, es prácticamente imposible recolectar todos los pedacitos y volver a formar el huevo, ¿sí? Entonces, este es un proceso espontáneo. La tendencia normal de todo proceso es cambiar de un estado improbable a uno más probable, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo tenga un huevo, ¿sí? Esté un huevo arriba de una mesa, ¿estamos de acuerdo? Y alguien lo toca o se cae ese huevo, es algo probable. Ahora, que el huevo que está abajo ya se cayó y se vuelva a armar, es totalmente improbable. Entonces, la tendencia normal de todo proceso es cambiar de un estado improbable a uno más probable. Dice, si se supone que los procesos espontáneos ocurren para disminuir la energía de un sistema, es posible explicar por qué la pelota rueda hacia debajo de una montaña. De manera semejante, un gran número de reacciones exotérmicas son espontáneas. Acá tenemos una combustión, la combustión del metano, que ya vimos la semana pasada que nos da dióxido de carbono más agua, tiene un delta H0, una variación de entalpía de la reacción que es negativa, es exotérmica y es espontánea, se produce siempre. Ahora, si tengo la reacción del agua sólida que pasa a agua líquida, ¿sí? Tenemos un delta H0 de reacción que es de 6 kJ, es positivo, y dice, al estudiar los ejemplos mencionados y muchos casos más, se llega a la siguiente conclusión. El carácter exotérmico favorece la espontaneidad de una reacción, pero no la garantiza. ¿Qué queremos decir acá? Que tenemos una reacción que es exotérmica y que es espontánea, y también tenemos una reacción, ¿sí?, que no es exotérmica, porque el delta H de la reacción me da positivo, pero también se va a producir. O sea que hay algo más aparte de la variación de entalpía, que es lo que va a producir la espontaneidad de esa reacción o de ese proceso, ¿sí? Entonces, por ahora lo que sí podemos decir que la variación de entalpía negativa, o sea, el proceso exotérmico, va a favorecer la espontaneidad, pero no la garantiza. Puede ser que un proceso exotérmico no sea espontáneo y puede ser que un proceso endotérmico sí lo sea. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahora sabemos eso. Bien. Entonces acá aparece la entropía. Si dijimos que con la variación de entalpía no alcanzaba para definir si un proceso es espontáneo, ¿por qué? Porque había reacciones exotérmicas que podían ser no espontáneas o había reacciones endotérmicas que podían ser espontáneas. Algo más debe haber que a mí me asegure que una reacción va a ser espontánea o no va a ser espontánea. Y esto que existe es lo que se llama entropía, ¿sí? La
La entropía se simboliza con la letra S y es una medida directa de la aleatoriedad o del desorden de un sistema. A medida que aumenta el desorden de un sistema, mayor será su entropía. Por el contrario, cuanto más grande sea el orden de un sistema, menor será su entropía. O sea que una entropía positiva y grande favorece, ¿sí?, la espontaneidad del sistema, del proceso o de la reacción. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, aparte de la variación de entalpía, estudiamos la entropía, que es una medida del desorden de un sistema, cuanto más desordenado sea el sistema, mayor entropía va a tener. Ahí podemos ver que cuando el hielo está pasando de moléculas todas ordenadas y quietitas a moléculas que ya se están apartando, se están moviendo un poco más, va a aumentar la entropía. Y como aumenta la entropía, es por eso que se produce la fusión. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si se cae una pila de ladrillos de un camión, es más probable que se produzca que se caigan todos desparramados, ¿sí? Entonces, el desorden es más probable que el orden. Generalmente se necesita trabajo para producir orden fuera del desorden, por lo que se debe utilizar energía para producir un estado altamente ordenado. Bien. ¿Cómo está el placar de ustedes de entropía? Pregunta. ¿Cómo está? Está ordenado. Está ordenado. Muy bien. Y si está desordenado, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que poner energía y trabajo para ordenarlo. ¿O no? Entonces dice, generalmente se necesita trabajo para producir orden fuera del desorden. ¿Sí? Para ordenarla, la casa se despelota y se desordena en 2 patadas. Ahora, para ordenarla, guardar todo donde estaba, juntar todo o apilarlo, necesitamos trabajo. ¿Sí? Si no hacemos un trabajo, no podemos volver al orden. Entonces, vamos a quedarnos con este concepto, que a medida que aumenta el desorden de un sistema, mayor será su entropía. ¿Sí? Por el contrario, cuanto más grande sea el orden de un sistema, menor será su entropía. Entonces, en los procesos del sólido, líquido a gas, ¿cómo va la entropía? ¿Va en aumento o va en disminución? Yo tengo sólido, paso a líquido y paso a gas. ¿La entropía va en aumento o en disminución? Aumento. ¿Cómo? Aumento. Aumento, porque cada vez las moléculas se desordenan más. O sea que a medida que se van desordenando más y moviendo más las moléculas, aumenta la entropía. Por eso los procesos se producen a ciertas temperaturas, pero se producen de sólido, líquido a gas. Si yo tengo que hacer el proceso inverso, ya no sería tan espontáneo. Bien, o variarían las temperaturas. Una forma de definir el orden y el desorden es en términos de la probabilidad. Un acontecimiento probable es aquel que puede ocurrir en diversas formas y uno improbable es el que solo puede suceder en una o pocas formas. Bien, entonces la entropía también es medible, ¿sí? Es una función de estado, igual que la energía interna y la entalpía. Por lo tanto, podemos decir que el delta S, la variación de entropía, es igual a la entropía final menos la entropía inicial, ¿sí? El agua de sólida a líquida va a tener una entropía mayor a 0, o sea que es mejor, es positiva, y el agua de líquida a sólida va a tener una entropía negativa que va a ser poco probable, ¿sí? Bien. En otras palabras, la entropía describe el grado en que los átomos, las moléculas o los iones se distribuyen en forma desordenada en una determinada región del espacio. El sólido está bien armadito, el líquido ya está un poco más desarmada las moléculas y el estado gaseoso ya están en un estado caótico las moléculas, por lo tanto la entropía aumenta, ¿sí?, cuando pasamos a distintos cambios de estado. Aumenta de sólido a gaseoso, va a aumentar. Si nosotros tenemos un soluto y tenemos un solvente, lo tenemos por separado, ¿sí?
nosotros tenemos las moléculas del soluto que son color rosa, las moléculas del solvente que son azules, las tenemos por separado y las tenemos perfectamente ordenadas. Cuando se mezcla el soluto y el solvente que forman la disolución, esas moléculas se empiezan a mezclar entre sí y ya hay un desorden. Ese desorden aumenta la entropía, ¿sí?, del sistema, y dijimos que si con la variación de entalpía no alcanzaba, también necesitábamos la entropía. Puede ser que una disolución que no sea totalmente soluble, o sea, que nosotros sea endotérmica, pero el desorden que se produce cuando aumenta la entropía ayuda a que ese sistema sea espontáneo. Entonces, hay dos medidas para medir la espontaneidad de un sistema, que son la variación de entalpía y la entropía. Si la entropía es positiva, ayuda a que el proceso sea espontáneo. Si la variación de entalpía es negativa, también ayuda a que el proceso sea espontáneo. Pero siempre es una combinación de las dos. Con una sola, saber una sola no nos alcanza, ¿sí? Entonces recuerden que cuando nosotros estamos calentando algo para pasar de sólido a líquido a gas, o lo dejamos que pase de sólido a líquido según la temperatura que existe, estamos aumentando la entropía por el desorden. Cuando hacemos una disolución, que tenemos el soluto por separado, el disolvente por separado, y son perfectamente acomodaditos, cuando se mezclan, aumenta el desorden entre esas moléculas, y lo que va a pasar es que la entropía siempre aumenta en una disolución. ¿Sí? Siempre. Bueno, vamos a la segunda ley de la termodinámica y vamos a ver la conexión entre la entropía y la espontaneidad de una reacción queda expresada en la segunda ley de la termodinámica. La entropía del universo aumenta en un proceso espontáneo y se mantiene constante en un proceso que se encuentra en el equilibrio. Para un proceso espontáneo irreversible, el delta S del universo es el delta S del sistema más el delta S de los alrededores, es mayor que cero, siempre aumenta en un proceso espontáneo que dijimos que era irreversible, y en un proceso que está en equilibrio es cero, ¿sí? Ahora dice, ¿qué ocurre si para algún proceso se encuentra que delta S del universo es negativo? Esto significa que el proceso no es espontáneo en la dirección descrita, pero sí va a ser espontáneo al revés, en la dirección opuesta. Eso también es otra cosa que nos da una idea de que si tengo una delta S que es positiva, o sea, que es negativa, perdón, si es positiva sabemos que es espontáneo, si es cero está en equilibrio, y si es negativa quiere decir que ese proceso va a ser espontáneo en la dirección opuesta. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos esa entropía? La calculamos igual que calculábamos la variación de entalpía. Hay una tabla, ¿sí?, donde me habla de la entropía de las distintas sustancias, y el delta S0 de la reacción, que lo voy a calcular también, va a ser igual a la sumatoria del número de moles de los productos por el S0 de los productos menos la sumatoria del número de moles de los reactivos por el S0 de los reactivos, ¿sí? Los valores de entropía molar de las sustancias en el estado estándar se conocen como entropía molares estándar. Estándar, ¿se acuerdan que era 25 grados de una atmósfera? O sea, 298 Kelvin y una atmósfera. Y molar significa que es para un mol. Por lo tanto, las unidades, esa energía es Joule sobre Kelvin mol, ¿sí? La entropía, dijimos que podía depender de la temperatura. Entonces tenemos acá el caso del metano, la combustión, me da dióxido de carbono y agua. Entonces el delta S de la reacción va a ser 3S0 por el del dióxido de carbono, que acá lo tenemos, más 4 por el S0 del agua, que acá lo tenemos, menos el S0 del metano, que acá lo tenemos, más 5 por el S0 del oxígeno, y así se calcula esta entropía. La variación de entropía de la reacción es negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Me está indicando algo a mí por ahora?
La final, ¿qué quiere decir? Que la final es menor que la inicial, ¿sí? Bien. Bueno, ¿No es que acá está pasando de líquido a sólido, de gaseosa a líquido? ¿Cómo? No, acá ya tenemos una reacción, ¿eh? Una reacción Bueno. química que es la combustión, ¿sí? Bueno. Cambios de entropía del sistema, tenemos la reacción de amoníaco más oxígeno, me da el delta S de la reacción, me da positivo. La del nitrógeno 2 más 2 de agua me da, la del amoníaco me da negativo, y esta da aproximadamente 0. Entonces dice, si una reacción produce más moléculas gaseosas de las que consume, delta S0 es positivo. Si el número total de moléculas disminuye, delta S0 es negativo, y si no hay cambio neto de moléculas de gas, entonces delta S es positivo o negativo, pero su valor numérico será relativamente pequeño. Estas conclusiones tienen sentido, ya que los gases tienen mayor entropía que los líquidos y sólidos. Para reacciones que solo implican líquidos y sólidos es difícil predecir el signo de delta S por el número de moléculas. ¿Sí? Acá tenemos 10 y acá tenemos 9 en la primera, ¿sí? Que dice, si una reacción produce más moléculas gaseosas que las que consume, produce 10 y consume 9, el delta S es positivo. Si es al revés, es negativo, y si no, si son iguales, su valor será relativamente pequeño. No nos vamos a enloquecer con esto de las moléculas porque lo vamos a calcular directamente de la tabla, pero tiene sentido ver qué pasa cuando el sistema es gaseoso, porque el desorden de las moléculas es mayor que la variación de entalpía. Por ejemplo, nosotros acá, en este ejemplo, tenemos 4 y 3, 7, y acá tenemos 6, ¿sí? Ah, no, tenemos 3 y acá tenemos 4, porque el agua está líquida, por eso da negativo, ¿sí? Pero el delta H de esa reacción va a dar negativo también, o sea, la entalpía favorece esta reacción, pero fíjense que la entropía no la favorece porque me dio negativo. Pero ahora bien, eso lo vamos a ver bien cuando veamos la ecuación de energía libre de Gibbs. No lo quiero enloquecer con esto. Esto también de las moléculas es para informarlos nada más, no lo van a resolver de esa manera, así que no nos vamos a enloquecer. Bueno, ¿qué pasa cuando la entropía cambia en los alrededores? Y vamos a hablar un poquito acá, un poco de la temperatura. Dice, cuando ocurre un proceso exotérmico en el sistema, el calor transferido a los alrededores aumenta el movimiento de las moléculas de los alrededores. Como consecuencia, hay un aumento en el desorden a nivel molecular y aumenta la entropía de los alrededores también. En el caso contrario, un proceso endotérmico sobre el sistema absorbe calor de los alrededores y por lo tanto disminuye la entropía de estos porque disminuyen los movimientos moleculares. Para los procesos a presión constante, el cambio de calor es igual al cambio de entropía del sistema, ¿se acuerdan? Delta H, por lo tanto, el cambio de entropía de los alrededores es proporcional al delta H del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la entropía es aproximada, es directamente proporcional a el menos delta H del sistema. Bien. Este es el universo termodinámico, si era exotérmico era negativo y si era endotérmico era positivo. Bien, entonces, vamos a entender esto, que esto es importante. Dice, el cambio de entropía para una determinada cantidad de calor también depende de la temperatura, ¿sí? Si la temperatura de los alrededores es alta, las moléculas tienen bastante energía. Por lo tanto, la absorción del calor proveniente de un proceso exotérmico en el sistema tendrá relativamente poco impacto en los movimientos moleculares y el incremento en la entropía será pequeño. Si la temperatura de los alrededores es baja, ocurrirá exactamente lo contrario. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros tenemos un proceso exotérmico, ¿sí?, no va a modificar demasiado la temperatura externa. Ahora, si tenemos un proceso endotérmico, sí va a modificar un poco más la temperatura del sistema.
Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la entropía depende de manera inversamente proporcional con la variación de entalpía del sistema. Y ahora de acá vamos a llegar a la tercera ley de la termodinámica, donde dice que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto. ¿Qué quiere decir? Que una sustancia cristalina perfecta a 0 grados Kelvin vale 0. Por lo tanto, nosotros no vamos a encontrar ninguna sustancia que tenga entropía 0, porque las tablas están hechas a 25 grados centígrados, entonces todas las sustancias y los elementos van a tener una entropía, ¿sí? Que va a ir aumentando a medida, si yo estoy con un estado sólido, un estado líquido y el estado gaseoso, a medida que aumenta la temperatura, en este caso, en este proceso, aumenta la entropía. El delta S, acuérdense que es el S final menos el S inicial, y que si el S final, si el S inicial es igual a 0, es directamente igual al S final. Pero recuerden que no van a encontrar ninguna sustancia que tenga entropía 0. Bueno, ¿qué pasa ahora con la energía libre de Gibbs? Dijimos que nosotros habíamos hablado de variación de entalpía y habíamos hablado de variación de entropía. Las dos eran importantes para poder ver si una reacción era espontánea o no, y que íbamos a combinar las dos de alguna manera como para poder determinar si esa reacción va a ser espontánea o no. Bien, dice, la segunda ley de la termodinámica establece que una reacción espontánea hace que incremente la entropía del universo. O sea, una reacción espontánea incrementa la entropía del universo. Para determinar el signo de delta S del universo, es necesario calcular el delta S del sistema y el delta S de los alrededores. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es lo que pasa en el sistema. O sea, lo que pasa a mi alrededor no me interesa. A mí me interesa saber lo que va a pasar en el sistema. Por esta razón, es deseable tener otra función termodinámica que ayude a determinar si una reacción ocurrirá de manera espontánea si solo se considera el sistema. Entonces dijimos que la entropía del universo aumenta siempre y la entropía del universo es la entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores y es siempre mayor que 0. Habíamos dicho que el delta S de los alrededores era menos delta H del sistema sobre T, o sea que el delta S del universo va a ser igual al delta S del sistema menos el delta H del sistema sobre T y va a ser mayor a 0. De acá vamos a despejar el T por delta S del universo y me queda que es igual a menos delta H del sistema más T delta S del sistema, que es mayor que 0, y vamos a poder llegar, vamos a ir obviando esto que los va a enloquecer, a la energía libre de Gibbs, que se llama con la letra G, es variación de G, y me queda igual a delta H menos T delta S. Fíjense que acá tengo delta H menos T delta S, y a este menos T delta S del universo se lo llama la energía libre de Gibbs. O sea, que la energía libre de Gibbs, que viene, que lo deducimos de todo esto que tenemos acá, es menos T por el delta S del universo. ¿Qué es lo que tenemos que acordar nosotros? Que para poder determinar la espontaneidad de una reacción de manera más directa se puede utilizar otra función termodinámica conocida como energía libre de Gibbs, que es G. Si lo que quiero calcular es G, es H menos TS. Si lo que voy a calcular por ser una función de estado es delta G, eso va a ser igual a delta H menos T delta S. ¿Y qué es la energía libre? La energía libre es la energía disponible para realizar trabajo. O sea, que esa energía que voy a calcular como delta G es únicamente la energía disponible para realizar trabajo. Si en una reacción se libera energía útil, es decir, delta G negativo, podemos estar seguros que la reacción es espontánea. O sea, si una reacción libera energía útil con delta G negativo,
podemos estar seguros que la reacción es espontánea. Se puede resumir las condiciones de espontaneidad y el equilibrio a temperatura y presión constante en términos de delta G. Y fíjense qué pasa. El delta G tiene que ser negativo, ¿sí? Dijimos, para que una reacción sea espontánea, la energía libre de Gibbs o el delta G tiene que ser negativo. Bien, analicemos esa ecuación. Si el delta H, si es exotérmica, el delta H es negativo. Tengo un negativo. Si el delta S es negativo, se me suma ahí y me da positivo. Puede ser que este término sea mayor que el delta H y el delta G sea positivo. No sería espontáneo. O sea que a mí lo que más me favorece una reacción espontánea es con un delta H negativo y un delta S positivo. Que si el delta S positivo, ¿qué significaba? Que aumentaba la entropía del sistema. Entonces, como nosotros vamos a estudiar cuándo una reacción es espontánea, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Que el delta G sea negativo, que la variación de entalpía menos el T por la variación de entropía me dé negativo. En ese caso, esa reacción va a ser espontánea. Si nosotros estamos en un proceso reversible y que está en equilibrio, el delta G vale 0. Si el proceso es espontáneo, el delta G es negativo. Y si el proceso es no espontáneo, el delta G es positivo. Un proceso que me dé delta G igual a 0 es un proceso que en ese momento está en equilibrio, pero un momento antes o un momento después no está en equilibrio. O sea que es en el momento de la temperatura en el que el proceso el delta G me da 0 y en ese caso está en el equilibrio. Bueno, así como calculamos la variación de entropía de una reacción estándar molar, también podemos calcular la variación de energía libre de Gibbs estándar. Es igual a la sumatoria del número de moles de los productos por el delta G0 de los productos, menos la sumatoria del número de moles de los reactivos por el delta G0 de los reactivos. ¿Sí? Son los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos respectivos, y las energías libres de Gibbs son las de productos y reactivos. La podemos calcular, el delta G también está en tabla, ¿sí? También está en tabla. El delta G0, que es el delta G a presión de 290, de una atmósfera y temperatura de 298 Kelvin, y el término delta G0 de formación es la energía libre estándar de formación de un compuesto. ¿Se acuerdan cuando calculábamos la variación de entalpía de formación? También era de un compuesto a partir de los elementos, ¿sí? El carbono más el oxígeno me da dióxido de carbono, y acá calculamos el delta G0 de la reacción, que me da negativo, por lo tanto es una reacción espontánea. ¿Sí? Lo puedo ver de tablas y lo puedo hacer, y ya sé que es una reacción espontánea. Lo puedo calcular directamente de tablas o lo puedo calcular con la ecuación de la energía libre de Gibbs, que era la que teníamos acá. Delta G es igual a delta H menos T delta 0. ¿Sí? De las dos maneras. Bien. Entonces, todo esto, entalpía, entropía, energía libre y espontaneidad, ustedes, es una tabla, ¿sí? Que me está hablando que, por ejemplo, en la entalpía, si el delta H es menor que 0, era exotérmica. Si el delta H era menor que 0, era exotérmica. Si el delta H era mayor que 0, era endotérmica. La entropía, si el delta S es mayor que 0, aumenta el desorden, por lo tanto la energía libre y espontaneidad es siempre espontánea. Acá tenemos los 4 casos, que lo estamos viendo así en una tabla, que para mí uno lo puede ir haciendo y lo puede ir calculando, pero no es necesario estudiarse la tabla de memoria. Entonces ahora vamos a ver, de acuerdo a la ecuación, ¿sí?, cómo sería que va a quedar
esta tabla, ¿sí? Vamos a hacer las ecuaciones como están acá. Yo les voy a compartir el pizarrón, que me gusta más que lo veamos. Así que voy a dejar de presentar y voy a compartirles el pizarrón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quieren que hagamos 5 minutos de descanso? Hacemos 5 minutitos de descanso y empezamos y hacemos esto. ¿Estamos? 5 minutitos nada más. Bueno. Me voy a poner a preparar el mate. Bueno, a ver.
Vamos a ubicar esto de manera que puedan ver el pizarrón. Ahí está. ¿Ahí lo ven bien? Bueno. Entonces, habíamos dicho que empezamos hoy con entropía y energía libre, la entropía, delta S y delta G. Variación de entropía y variación de energía libre de Gibbs. Bueno, habíamos empezado diciendo que una reacción que tiene un delta H negativo es exotérmica y que una reacción que tiene un delta H positivo es endotérmica, que el tema de la espontaneidad se veía favorecido para las reacciones exotérmicas, pero había reacciones endotérmicas que también eran espontáneas. Entonces, ¿cuál es la definición también de un proceso espontáneo? Habíamos dicho que lo que ocurre sin ninguna intervención externa, ¿sí? Es un proceso espontáneo, y si tenemos una reacción química de reactivos que da productos, un proceso espontáneo es en el cual los productos son más estables que los reactivos, o sea que la reacción se va a producir de reactivos a productos, porque los productos son más estables que los reactivos. Un proceso no espontáneo en el que los reactivos son más estables que los productos, por eso dijimos que estas reacciones eran irreversibles, y que las otras tienen que ser reversibles para que pueda producirse hacia el otro lado. Bueno, habíamos visto también cómo calcular la variación de entropía de estándar por mol, y habíamos dicho que era la sumatoria del número de moles de los productos por el S0 de los productos menos la sumatoria del número de moles de los reactivos por el S0 de los reactivos. Que la unidad, ¿sí? ¿Cuál era la unidad? Era Joule sobre Kelvin mol. Esta es la unidad de la variación de entropía. Y después dijimos que si la entropía era una medida del aumento del desorden. Si la variación de entropía es positiva, había aumento del desorden y por lo tanto eso favorecía a mi reacción química. Si la entropía me da negativa, quiere decir que no hay un aumento del desorden, sino que hay un aumento del orden y entonces eso no ayuda a que mi reacción sea espontánea. Entonces, los dos casos que tenemos que van a ayudar es que la reacción sea exotérmica y que la entropía sea positiva, o sea que haya un aumento del desorden. Que por eso muchas diluciones que no se producen, porque son endotérmicas, con el aumento de entropía, eso favorece a que esa reacción se produzca. Bien, ¿quién medía esto? La variación de energía libre de Gibbs. Esta es la energía libre de Gibbs. Se escribe así, con 2B, y es lo que me queda de energía útil en una reacción para realizar trabajo. O sea que no voy a hacer trabajo sobre esa reacción, sino que me va a quedar energía útil para realizar trabajo. Bueno, y vamos a ver lo que veíamos en la tablita recién. Vamos a hacerlo ahora acá entre todos. Esto lo voy a borrar, así lo hacemos de nuevo. Y vamos a ver cuáles son los casos en que se produce la reacción en que es espontánea. Dijimos que para la reacción sea espontánea, el delta G como tenía que ser negativo, la reacción es espontánea. Bien. Yo tengo entonces una curva donde acá tengo delta H y acá tengo temperatura.
Y la energía libre de Gibbs, el delta G igual a delta H menos T delta S, ¿sí? Lo voy a ver como la ecuación de una recta. Esta sería la ordenada al origen, ¿sí? Bien. ¿Quién es la que va a variar? La temperatura es la que va a ser la variable. Por lo tanto, el delta S va a ser el valor de la pendiente. ¿Estamos hasta ahí? Lo vemos como una ecuación de una recta, porque es una ecuación de una recta, donde el delta H es la ordenada al origen. La pendiente va a ser el delta S, porque fíjense que la variable esté acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. Y piensen que tengo un menos adelante, ¿sí? Entonces, delta H es la ordenada del origen. Y delta S es la pendiente de la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar con una primera recta. Vamos a trazar esta recta. ¿Sí? Esta es la variación de entropía, este es el delta G, que va a ser igual a delta H menos T delta S. Pero esa tiene pendiente positiva. A ver, ojo, vamos a ver algo. Esta va a ser la variación de la energía libre de Gibbs, que en todo caso es positiva, o sea que acá está, no es una reacción de zona espontánea. Vamos a analizar el delta H. ¿Cómo es el delta H? ¿Positivo o negativo? Arranca acá, ¿eh? ¿Cómo es? Positivo. Arranca ahí. Es positivo, fíjense que este es el 0. Ah, bueno, sí. El ordenado de origen acá es positivo. Vamos a poner, ¿qué quieren? ¿Qué prefieren? ¿Mayor que 0 que le ponga el signo más? Es igual. Bueno. Y ahora, ojo con el caso de la pendiente. Dijimos que la pendiente era el delta S, ¿sí? Esta es la pendiente, pero tiene un menos adelante. Si la recta va para arriba, ese delta S, ¿cómo será? ¿Negativo o positivo? Ah, tiene que ser negativo. Porque son de arriba. Muy bien. Este delta S es negativo. Porque por menos me da más, y de esa es la única manera en que la recta vaya para arriba. Entonces les pregunto, una reacción que tiene un valor de entalpía, un delta H positivo, y una variación de entropía negativa, ¿va a ser en algún momento espontánea? ¿Qué dijimos? Que el criterio de espontaneidad, ¿cuál era? Que el delta G, ¿cómo tenía que ser? Negativo. O sea que todo esta es la zona de espontaneidad. Esto no es espontáneo, pues tiene que ser acá ubicado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para arriba es positivo, para abajo es negativo. Entonces, esta reacción nunca va a ser espontánea. Entonces, la 1, la vamos a llamar 1, la 1 nunca es espontánea. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver el caso totalmente opuesto a este. Arranco de acá y la recta va para abajo. ¿Cómo es el delta H de esta reacción? Fíjense que acá tengo el 0. Es negativo. Positivo o negativo. Acá arriba tengo el 0, el delta H Negativo. negativo. Bien. La pendiente, ¿cómo es? O sea, la recta va hacia abajo. ¿Sí? La pendiente negativa. Con este menos, ¿qué me quedaría? Si es negativa, con este menos, ¿cómo me quedaría? El delta S tendría que ser positivo. Muy bien, señor. Esta, Sí. la 2, con el delta H negativo y el delta S positivo, ¿cómo es? Siempre es espontánea.
Bien, se entiende que tengo un menos, que la que va hacia arriba, el delta S va a ser negativo, y la que va hacia abajo, el delta S es positivo, porque tengo un menos acá adelante. Bien, me quedan dos rectas más, por ejemplo esta. ¿Cómo es el delta H? En esta, arranco de acá abajo, el delta H es mayor que 0, este es el delta H, ¿eh? La ordenada lo dicen. Negativo de vuelta. Negativa de nuevo. ¿Y el delta S cómo es? Va hacia arriba. Tiene que ser negativo para que la pendiente de Entonces positivo. la 3, ¿qué pasa con la 3? Tengo un delta H negativo y un delta S negativo. ¿En qué caso es espontánea? Va a ser espontánea hasta esta temperatura, ¿sí? Hasta esta temperatura prima va a ser espontánea. Y después de esta temperatura va a dejar de ser espontánea. Entonces, en el caso 3, es espontánea hasta T'. Vieron que dijimos que la temperatura era fundamental para la espontaneidad, porque puede ser que un proceso sea espontáneo hasta una determinada temperatura y deje de serlo a partir de una temperatura, como es el caso este, en que es una reacción exotérmica, pero el delta S es menor que 0. Bien, y nos queda una cuarta recta, esta es la 2, esta es la 3, nos queda una cuarta recta que ¿cuál sería? Una que arranque de acá y que venga para abajo. A ver, no quiero. Ahí vamos. A esto lo vamos a llamar T segunda. ¿Eh? Bien. Y esta sería la 4. Para la 4, ¿qué es lo que tengo? Tengo un delta H que ¿cómo es? Positivo. Arriba, Positivo. positivo. Delta S, la curva va hacia abajo. El delta S tiene que ser positivo para que me dé la pendiente negativa. Esta es espontánea. Hasta. No hasta, a partir de T2. En estos dos puntos donde tengo T' y T segunda, la reacción está en equilibrio porque el delta G vale 0. Generalmente esas reacciones se pueden utilizar, esas temperaturas a mí me sirven para calcular hasta qué temperatura va a ser espontánea una reacción, un proceso físico a partir de qué temperatura se puede producir o hasta qué temperatura se va a producir. Siempre hay que acordarse que en esos dos casos va a cambiar el tema de la espontaneidad a una cierta temperatura. Por eso dijimos que la energía libre de Gibbs depende de la temperatura, porque la entropía también depende de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Se entendieron las rectas todos? ¿Alguno tiene dudas con respecto a esas rectas? Que es fundamental, en vez de estudiarse toda esa tabla que está ahí y ver toda la tabla que está ahí, lo vemos graficado y esta gráfica la pueden hacer ustedes en cualquier momento y ahí se van a dar cuenta cuando lo asimilan a la ecuación de la recta, cómo es lo que va, si va el delta H positivo, el delta S negativo. Y si quieren, miramos eso y lo comparamos con con lo que tenemos en la tabla. Cópienlo. ¿Ven todos ahí? ¿Se ve bien todo? Sí, sí, se ve. Igual esto está grabado, ¿no? Está grabado, pero sí, está grabado. Tengo que ver para subirlo cómo abrir, que no me está abriendo las grabaciones. Bueno, prometo que estos días las subo. Igual tienen audio, los PowerPoint, todos los últimos PowerPoint están con audio también, ¿eh? Que estoy yo hablando atrás. Entonces, de ahora en adelante, cuando vayan a ordenar el placar, pueden decir, voy a ir a disminuir la entropía de mi placar. Y si son muy desordenados, pueden decir, lo que pasa es que soy una persona muy entrópica.
Claro. Y ahí los matan a todos porque van a decir, no, no van a entender lo que quieren decir y queda claro que la entropía es la tendencia al desorden. A medida que aumenta el desorden, más positiva es la entropía. Por eso discrepo con mi esposa. Muy bien. Vos decirle, yo quiero ser entrópico. Yo soy un ser totalmente entrópico. Si yo les muestro, les corro la cámara para que vean mis alrededores, van a ver el aumento de entropía que hay en este lugar. Aparte, ¿para qué vamos a desordenar siempre? ¿Cuál es dijimos, qué es lo más estable, el desorden o el orden? Y el desorden. Y por eso, ¿para qué lo vamos a ordenar si se va a volver a desordenar? ¿O no? ¿Para qué vamos a tender la cama si la vamos a destender de nuevo? Todo se explica por la química. Lo más estable es el desorden. Para lo otro hay que realizar trabajo, siempre. Acuérdense de eso. Para disminuir la entropía hay que realizar trabajo. Agregué la que hacemos de tablas, delta G cero de la reacción es igual a la sumatoria de N productos por delta G cero de los productos, menos N de los reactivos por el delta G cero de los reactivos, y la unidad es Joule sobre mol. Acá no va a quedar. Es por mol, o lo pueden ver en Joule si es para un mol. Bueno, ¿está copiado ya? ¿Podemos ir a ver un poquito la tablita esa que teníamos ahí? ¿Ya lo copiaron? Va. Díganme si falta, espero un cachito.
Bueno, entonces, vamos a ir a la presentación y vamos a comparar las tablitas que vimos recién. ¿Lo tienen a mano? Bien. Entonces, fíjense que acá tenemos esta tablita donde dice que el delta H menor que 0 y el delta S mayor que 0, lo buscamos ahí. Me dice que delta G es negativo, es siempre espontánea, ¿sí? El primer punto de la tablita que tenemos ahí. Después tenemos con delta H menor que 0 y delta S menor que 0. Hay una disminución del desorden, por eso es negativo el delta S. Y acá dice que es espontánea o no espontánea dependiendo de la temperatura. Veamos, delta H menor que 0, delta S mayor que 0, estaría en este delta H menor que 0 y delta S menor que 0. Estamos acá, va a ser espontánea hasta una determinada temperatura, ¿sí? En el tercero, que tenemos una reacción endotérmica y una entropía positiva de aumento del desorden, va a ser espontánea, ¿sí?, a una determinada temperatura, y esa temperatura, vamos a ver ahí, delta H mayor que 0, delta S mayor a 0, estamos en el caso acá, que va a ser espontánea a partir de una determinada temperatura, ¿sí? Y después tenemos la otra, que es una reacción endotérmica, donde delta H es positivo y delta S es negativo, y nunca va a ser espontánea. Dice siempre no espontánea. Entonces, toda esta tabla que tenemos acá, la tenemos en el pizarrón, la copiaron ustedes, y no es que la necesiten acordársela de memoria, sino que la pueden hacer ustedes en cualquier momento teniendo la ecuación de la energía libre de Gibbs, que es la ecuación de una recta. Acá lo tienen todo por separado, ¿sí? Acá dice que delta H es la ordenada al origen, la pendiente es delta S y T es la temperatura, que es la variable, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a empezar a ver los problemitas que tenemos de esto. Y vamos a ir a acá. Fíjense que nosotros, ¿dónde estamos ahora parados? Que ya la próxima les voy a poner acá el link. ¿Sí? Ahora estamos en la sección de termoquímica, calor, trabajo y energía, primer parcial, recuperatorio y primer parcial, y ahora estamos en la parte de entropía y energía libre de Gibbs, ¿sí? Tema 7. Acá tenemos, entonces, tema 7, tenemos la teoría de espontaneidad y la espontaneidad sistemas con audio, que es lo que vimos recién, y vamos a empezar a ver los problemas, que los problemas los tenemos, vamos a buscarlo en el práctico, ¿sí? Bien. El práctico general, ¿se acuerdan? A ver dónde lo puedo tener al práctico. Vamos a ver acá. Bienvenida, a ver si estaba acá. Bienvenido a novedades. Encuesta, diagnóstico 0, novedades, formulario, programa analítico. A ver, acá no estaba, ¿no?
No, esto no era. Bueno, vamos a buscarlo acá en práctico. Vamos a ver de nuevo, porque ese estaba en algún lado, porque no lo encuentro ahora. A ver acá. Temas introductorios, a ver si estaba acá. Yo lo estoy buscando. Ustedes en algún lado lo tienen a este, ¿eh? A ver si está acá. ¿Se acuerdan que del práctico, donde está todo? Tiene que estar en la primera parte. Bienvenida a novedades. Acá tiene que estar. A ver, vamos de nuevo acá. Novedades. Encuesta, diagnóstico, formulario para solicitar la institucional, programa analítico, dimensiones, nomenclatura, hidróxidos, el oxigenado, números de oxidación, estequiometría, resolver, foro de consultas, estequiometría, reactivo limitante, problema de gases. Acá está, ¿sí? Está en la primera. Bueno. Tengo un tema con esta computadora que no me está abriendo nada. Bien. Este después lo voy a subir, ¿eh? Bueno, acá estamos con este, entonces vamos a la parte de, esperen que busco el otro mouse. Vamos a la parte de entropía y energía libre, ¿sí? Tenemos toda la primera parte, la bibliografía, gases, que ya hicimos todo. Líquidos, fuerzas intermoleculares. Energía y calorimetría. Bueno, energía, entropía y energía libre, ¿sí? Bien.
Entonces, tenemos el primer ejercicio que dice calcular el cambio de entropía a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión para la reacción de hidracina con peróxido de hidrógeno. Esta reacción es explosiva si empleado en la propulsión de cohetes. Considera que es espontánea. La ecuación balanceada es la siguiente. No sé quién pasó esto que tiene tantos errores. Bueno, entonces tenemos nitrógeno 2, hidrógeno 4 líquido, más 2 de peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. Acá hay una raya y esto me da nitrógeno 2 gas, más 4 de agua y más 64,2 kilojoules. Esa sería la variación de entalpía, el delta H, y lo que tendría que averiguar es si esa reacción es espontánea. Bien, me da el delta H, que es positivo. Ahora lo que tendría que averiguar es el delta S, me da la temperatura y tendría que calcular el delta G a ver si me da negativo o no. ¿Sí? Bien. ¿Quieren sacarle foto a esto? Así ya lo tienen a mano, a estos problemas. Sáquenle una foto. Ahí está entrando hasta el 4, hasta el 5. Así no tienen que ir a buscarlo todos al práctico y podemos ver. ¿Cuál es la página donde está eso? La página, la 33. Está, 33. Bueno, esa sería, acá tenemos esto, si quieren sacarle fotos. Y ahí hasta el problema número 14. Este 29 no va. Bueno, esto después lo voy a arreglar porque no sé quién lo pasó a este. Bueno, vamos con el problema 1. Yo lo voy a copiar la fórmula y ahora dejo de presentar. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo tengo al práctico impreso, pero me gustaría que ustedes lo tengan a mano, así vamos haciendo los problemas. Y lo que también tienen que tener a mano es las tablas termodinámicas que vimos el otro día, porque ahí está la variación de entropía también. ¿Sí? Bueno. Bueno, a ver. Empezamos con la ecuación que es nitrógeno 2, hidrógeno 4 líquido, más 2 de agua oxigenada, hidrógeno 2, oxígeno 2 líquido, que me da nitrógeno 2, más 4 oxígeno, más 4 de agua gas, más 642,2 kilojoules. Bien, entonces. 64,2 dice acá. Sí, miren, no sé quién lo pasó a esto, que está re mal pasado. Hay muchos errores. A ver, lo vamos a hacer de este lado. ¿Estamos? Ahí. Voy a borrar de este lado. Bueno, entonces, el delta H, ¿cómo es? El delta H es positivo y el delta S, vamos a ver cuánto vale, vamos a calcular el delta S. ¿A qué va a ser igual el delta S? Arranco con productos. El delta S es igual a 4 por el delta S 0 del agua gas más
1 por el delta S0 del nitrógeno 2 gas menos 1, vamos a hacer así, por el delta S0 del nitrógeno 2 hidrógeno 4 líquido más 2 por el delta S0 del agua oxigenada líquida. En vez de ir a la de variación de entalpía como el otro día, vamos a la tabla, a la de la variación de entropía. Y lo vamos poniendo ahí, me van diciendo. A ver, esperen que yo tengo las tablas acá abajo. El resto está muy callado, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, tenemos el S0 del... ¿Cuánto es el del agua gas? El S0. ¿Se acuerdan la tablita esta que estaba el otro día que la subí? Esta tienen que usar donde tenemos delta H0, S0 y delta G0. ¿Eh? Vamos a sacar el delta porque no pone directamente el S, porque acá ya tenemos productos menos reactivos y lo puse el delta. Bueno. A ver, ¿alguien lo encontró? ¿188 puede ser, profe? Sí, señor. El agua líquida, 187, esperen, que estamos en S0, ¿eh? El agua líquida, ojo, esperen. ¿No es el agua a gas? Agua gas, sí, sí, sí. Sí, 188,72. Ojo que estás mirando, 188,7, sí, perfecto, positivo. Joule sobre mol Kelvin. Entonces acá es 4 por 188,7 Joule sobre mol Kelvin, más 1 por el S0 del nitrógeno 2, a ver si lo tenemos. 191,49. ¿Positivo? Positivo, sí. Menos 1 por este 1 no lo ponemos. Nitrógeno 2, hidrógeno 4, a ver si lo encuentran. En este no aparece nada en la tablita. Aparece No. espacio en blanco. ¿Cuál? El de nitrógeno 2, hidrógeno 4. Sí. En el S0 está en blanco el espacio. Bueno, esperen que... A ver. Uy, hice lío. Es 121,2. Porque algunos no están. 121,2. Anótenlo. Y el S0 del agua oxigenada. ¿Cuánto vale? Ese sí está, ¿eh? Hidrógeno 2, oxígeno 2.
¿Puede ser 69? No. No. No está, 109,6. Sí. 109,6. ¿Quién dijo 109,6? Yo. 109,6. Agua oxigenada. 109,6. Bueno, vamos a hacer esa cuenta a ver cuánto nos da. ¿1044 la profe? Para que hice la primera parte. 49,29 me dio esto. Menos, no, a ver. 2 por 109,6 igual. $340,4. El delta S me da 949,29 menos 340,4. Esto me da 608,89. Bueno, vamos a analizar una cosa. Acá nos dice, acá me equivoqué una cosa. Fíjense que dice más 44, más, perdón, acá. Más 6, esperen que me pongo los anteojos, no veo nada. Más 642,2 kilojoules. No dice delta H es igual a más 642, kilojoules. ¿Se acuerdan que podía ponerse como más y ese delta H entonces liberaba esa energía? Por lo tanto, ese delta H era negativo, ¿sí? Ojo con eso, que miren que hasta yo me lo comí recién. No es delta H igual a más 642,2 kilojoules, sino que es, entre los productos está el nitrógeno, el agua y la energía que libera. O sea que ese delta H es negativo. Entonces, el delta H de esta reacción es negativo, el delta S de esta reacción es positivo. ¿Cómo es? Si es delta H negativo y delta S positivo. Hay que acordarse de las curvas. ¿Eh? Hay que acordarse de las rectas esas que estaban antes. Sí. ¿Dónde están? Creo que sería espontánea. Espontánea, muy bien. A esa temperatura es espontánea. Bien. Bueno, entonces. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo hay que tener en cuenta el más 64 que está en la reacción? ¿Esto? Sí. Porque esto es el delta H. Pero ¿se acuerdan que yo les había dicho la semana pasada que el delta H lo podíamos tener como delta H igual a un valor con signo, si era negativo era exotérmica, y si no, acá lo escribió directamente como parte de la reacción, más 642,2 kilojoules. O sea que me entrega esa energía, me entrega ese calor, por eso decimos que esta reacción, este delta H es exotérmico y el delta H es negativo para las exotérmicas, ¿sí? Solamente un dato no se usa en la ecuación, solamente es un dato ¿Cómo? que te da solamente ese dato para saber si Sí, es el exotérmica. dato de la ecuación ese. Ah, listo. No, si no lo van a tener que averiguar de las tablas. Ah, listo. Como Profe, dato de la... 64,2. ¿Cómo? ¿No es 64,2 en vez de 642,2?
Esperen que se los digo de mi guía, que está bien. Puede ser que en la... Que en el ejercicio aparece así. Está bien, 642,2 es. Ah, ok, gracias. Ah, Sí, 6,42. está mal pasado. Puede ser que Eh, sea así. Esa vamos a tener que arreglar. En la fórmula siempre va a estar escrito como más, entonces. Si es la fórmula, como más, si es exotérmica. Es Si decir, es que endotérmica, en la misma menos. fórmula puede estar escrito como menos. ¿Cómo? Esos 642 en la fórmula que está escrita ahí, Sí. ¿van a estar siempre con signo positivo? Y si tienen este signo positivo de este lado de los productos, es exotérmica. Puede ser que es muy raro que lo escribamos de este lado, que sería endotérmica, ¿sí? Está Si bien. no, tiene un menos 642,2 kilojoules, va a ser endotérmica. Pero piensen, si está el delta H adelante, delta H negativo era exotérmica y delta H positivo era endotérmica. Listo. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué sigue acá? Las moléculas diatómicas. ¿Quieren hacer el 2? Las moléculas diatómicas de nitrógeno y oxígeno constituyen el 99% del aire no contaminado. Evalúe delta G0 para la siguiente reacción a 298 Kelvin usando los valores de delta G0 de formación de tablas. ¿Es espontánea la reacción estándar? Bien. Tengo nitrógeno, monóxido de nitrógeno, nitrógeno y oxígeno. Tienen ahí, a ver, en la otra debe estar, en la que está, no en esta viejita, sino en la tabla más nueva. Fíjense si tienen monóxido, el nitrógeno y el oxígeno, el delta G0, ¿eh? Así no le saco esto. Del nitrógeno gaseoso es 0 el delta G. ¿Cómo? Del nitrógeno 2, el delta G0 es 0. ¿Está bien? Y de los elementos es 0 también el delta G. No la entropía, acuérdense que la entropía era igual a 0 solamente para un sólido totalmente cristalino y a 0 grado Kelvin, ¿se acuerdan? El único que no es 0 para los elementos es el S, pero sí el delta G y el delta H. Bueno, y el del nitrógeno 2, oxígeno 2 lo tienen, el del NO, perdón. 86.7 sería. Sí, señor. Kilojoules sobre mol. O sea que el delta G0 de esta reacción es 2 por 86,57 kilojoules sobre mol. El delta G0 es 173,14 kilojoules. Positivo. Pregunta si es espontánea esa reacción. El delta G da positivo. Solamente tenemos el delta G, que es lo ideal, porque ya sabemos que delta G negativa es espontánea, delta G positivo es no espontánea. Entonces les pregunto, ¿con el delta G positivo es espontánea esa reacción? No. No, no es espontánea. O sea, si tienen el delta G, mejor. Si no tienen el delta G, lo hacen con el cálculo de delta H, de delta S, se fijan los signos de acuerdo a las rectas que hicimos y así pueden determinar la espontaneidad de una reacción química. Bueno, ¿cómo estamos con este tema? No es difícil, ¿vieron? Por ahí lo más importante es lo conceptual.
de lo que es un proceso espontáneo y un proceso no espontáneo, que lo que estamos estudiando en esta unidad es la espontaneidad de las reacciones químicas, que dependen no solo de la variación de entalpía, o sea, del calor que entrega o que necesita una reacción para producirse un proceso, sino que también va a depender de la entropía, que es la tendencia al desorden. En una disolución siempre va a haber desorden, va a aumentar la entropía cuando se produce una disolución, por eso es el caso de que muchas disoluciones que necesitan calor, ¿sí?, se producen espontáneamente porque el aumento de entropía es suficiente para vencer ese delta H positivo que tiene. Dijimos que las reacciones son espontáneas cuando la energía, la variación de la energía libre de Gibbs da negativa, es decir, que tienen un trabajo útil para entregar las reacciones, porque la variación de la energía libre de Gibbs es el trabajo útil que va a entregar una reacción en forma de trabajo, porque ya vimos lo de la entalpía y ahora agregamos la entalpía, y que la relación de la energía libre de Gibbs es delta G es igual a delta H menos T delta S. Vimos las 4 posibilidades de esas rectas, cuándo una reacción puede ser espontánea, cuándo puede ser no espontánea, o hasta qué temperatura, o a partir de qué temperatura puede una reacción ser espontánea o no. Yo les diría que con todo lo que teníamos en el pizarrón, alcanza como para resolver los problemas y como para también contestar alguna pregunta que nosotros podemos llegar a hacerle de teoría. O sea, si ustedes tienen que definir un proceso espontáneo, hay varias maneras de definirlo. ¿Cómo puede haber alguno que me defina un proceso espontáneo? Y ya le vamos poniendo una crucecita. Alguno que se anime a definir con sus palabras un proceso, una reacción espontánea. Con todo lo que hablamos hoy. ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Quién tiene el micrófono? A ver. Con el delta No. H negativo y el delta S positivo es espontánea. O sea, Bien. sería un delta G negativo. Bien, perfecto, esa es una manera. Y si yo te pregunto, pero en concreto, ¿qué es un proceso espontáneo? ¿Qué es una reacción espontánea? ¿Qué es una reacción espontánea? ¿Qué me puedes decir vos? Una reacción. No hay que agregar energía. No hay que agregarle, no hay que hacer ninguna intervención externa exactamente continua para que se produzca. Un proceso espontáneo, una reacción espontánea, es una reacción o un proceso en el cual no hay que agregar energía continua para que se produzca. ¿Sí? También es un camino irreversible, anoté yo. Es un camino irreversible, exactamente, y también otra de las cosas que podemos decir que en una reacción espontánea es la reacción donde el conjunto de los productos son más estables que los reactivos. Esa es otra definición, porque se acuerdan que habíamos dicho que siempre tiende, una reacción química siempre tiende a lo más estable. Lo más estable son los productos. Si los productos son los más estables, quiere decir que esa reacción se va a producir en forma instantánea, o sea, va a ser espontánea, ¿sí? Y un proceso físico espontáneo que me puedan dar un ejemplo, cualquier cosa que conozcan de la vida real. ¿Qué proceso es espontáneo y qué proceso es no espontáneo? Un proceso espontáneo, como lo Físico, que si vimos hoy, quieren, una cascada sería un proceso espontáneo. Muy bien. Y encender una hornalla de gas. Sí. ¿Qué es? ¿Espontáneo o no espontáneo? Espontáneo porque solo necesito Espontáneo. el acceso. Bien. ¿Qué más? Dejarse deslizar por una colina Perfecto. o subir Eso que es son espontáneo, no la es espontáneo. cosa. Y dejarse caer es espontáneo y subir sería no espontáneo. Claro, siempre vamos a tener que poner o pierna nosotros o medio. Acuérdense de eso, siempre tenemos que hacer un trabajo para subir una montaña, bastante trabajo, ¿sí? En cambio, si nos dejamos deslizar, va a ser espontáneo. Si se me cae y rompe un huevo y se me rompe un huevo, ¿es un proceso espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo. ¿Es irreversible?
Sí, es irreversible. Es irreversible, no lo voy a poder volver a construir como estaba, seguro. Entonces, otra de las cosas que podemos recordar es que los procesos espontáneos son irreversibles. ¿Sí? Bien. Si yo tiro una gota de tinta, ¿sí?, en agua, ¿es un proceso espontáneo o no espontáneo? Si es espontáneo, es irreversible. Exactamente, es espontáneo, tiré tinta azul en el agua, me va a quedar todo azul, se desordenó todo lo que tenía, es una dilución, se va a desordenar todo, aumentó la entropía, es espontáneo. El proceso inverso es irreversible porque no lo voy a poder hacer si no pongo energía. A lo sumo podré evaporar el agua, ¿sí? Pero tengo que poner energía. Eso es lo que yo quiero que les quede claro con cosas simples de la vida, lo que es un proceso espontáneo, lo que es una reacción espontánea, lo que es una reacción reversible e irreversible, y no es mucho más que esto, que lo podemos determinar la espontaneidad de una reacción química mediante la variación de entalpía y la variación de entropía conociendo la temperatura. ¿Para qué nos sirve esto? Para ver si en un proceso industrial la reacción que yo voy a utilizar en ese proceso es espontánea, no le voy a tener que poner energía, y si no es espontánea, voy a tener que poner energía. No me habla de la velocidad, me dice que el proceso se va a producir, se puede llegar a producir por ejemplo, si yo tengo una combustión que es una oxidación también con oxígeno, es espontánea y es instantánea, ¿sí? Espontánea e instantánea. Ahora, si dejo un clavo al aire y eso se oxida, se va a producir, es espontánea, pero no es instantánea. Eso va a tardar, va a llevar mucho tiempo que ese clavo se empiece a oxidar. Es la combinación con oxígeno también, pero ese va a llevar mucho tiempo. Que es espontánea, es espontánea. Dejen cualquier cosa afuera y van a ver que se va a oxidar. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y eso va a depender hasta del clima donde están, si es una zona húmeda, si es una zona seca, si es una zona salina, si es una zona no salina. Todo eso depende del tiempo, que lo va a estudiar la cinética. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, gente, nos vemos el... Me ahogué. Nos vemos el martes, ¿sí? Ok, hasta el martes, profesora. Chao, Hasta el muchas martes. Buena semana. Gracias, igualmente. Ay, me ahogué. Qué feo. Sí. Bueno, Martín, Sí, terminé de corregir todo, ya está todo. Así que ahora me olvidé decirles que voy a subir unos problemas de esto y de la primera parte. Así que en estos días lo estoy subiendo. ¿Sí? bueno. Ay, ¿cómo sabes? Ahí anoté a los chicos que respondieron. Sí. Bueno, escúchame una cosa. Bueno, nos vemos mañana si podés, si no, no te hagas problema. Martín, total está Juliana y está las dos. Pienso que Juli debe haber vuelto ya. Sí, creo que volvió esta semana. Sí, viste que estaba nevando en todos lados y le mandé un mensajito a ver si había mucha nieve allá Sí. por la ruta, viste, para ver si tenían cadenas o algo. Me dijo que allá no estaba nevando, solamente en la mejor. montaña, pero abajo no. Claro, Así que mejor. bueno, sí. Bueno, nos vemos mañana con el mismo tema y ya, no sé, capaz que por hoy, ya con esta y unos problemitas más que hacemos la semana que viene, ya está. Y ya Listo. estamos con equilibrio químico. Ujú.
Perfecto. ¿Tuviste en alguna clase de los lunes o de los juegos de los viernes, Martín? Sí. ¿Por dónde van? Terminaron con este tema, con el de espontaneidad, energía libre de O sea que Gibbs. estamos bien. Bien. Sí, Bueno, sí, sí. bueno, entonces, sí, me parece que no vamos a llegar a electroquímica porque faltan 2 meses, si te pones a pensar nada más. Claro. Y bueno, vamos a tratar de ver si podemos dar equilibrio químico la semana que viene o hacer algunos problemas. Ujú. Bueno, Bueno, Martín, nos vemos mañana entonces. nos vemos. Gracias por haber venido. No, por nada. Chao, chao. Chao.